La ciudad de Dios, el catolicismo, versus la ciudad de Satán, la revolución. Curso de formación católica contrarrevolucionaria. Cuarta lección. Primera parte. La revolución, continuación. Capítulo 3. Características de la crisis revolucionaria. La gran crisis que aflige al mundo moderno no es una suma de desgracias aisladas ni una concatenación accidental de catástrofes. Es un proceso coherente, profundo y articulado que afecta a la humanidad entera, y que debe ser comprendido desde una perspectiva católica y contrarrevolucionaria. A continuación, se describen 5 características esenciales de esta crisis. Universalidad. La crisis revolucionaria ha alcanzado a todos los pueblos. No existe nación, por remota que sea, que no haya sido herida en mayor o menor grado por los principios disolventes de la revolución. Esta universalidad revela el carácter sistémico del mal que padecemos. No se trata de males locales, sino de un germen común que, propagado desde Europa, ha contaminado a toda la civilización cristiana y sus antiguos bastiones. Unidad. La crisis es una. Aunque sus manifestaciones varíen según las culturas y los contextos políticos, su causa es única, la subversión del orden natural y sobrenatural establecido por Dios. Como un incendio que consume un bosque entero, la revolución ha prendido en los corazones, en las instituciones y en las estructuras sociales, fundiendo sus diversas llamas en un solo y mismo fuego destructor. Totalidad. No estamos ante una crisis solo religiosa o política. La revolución penetra todos los campos de la acción humana, el pensamiento, el arte, la moral, la familia, el derecho, la economía y la política. Se trata de una descomposición integral del orden cristiano. La rebelión contra Dios ha implicado la deformación de todas las potencias del alma humana, desde la inteligencia hasta los sentidos. Ya lo decía con mucha lucidez el marqués español Juan Donoso Cortés, en toda gran cuestión política va envuelta siempre una gran cuestión teológica, ver, ensayo sobre el catolicismo, el liberalismo y el socialismo. Libro primero, capítulo 1. Dominio. Aunque el caos parezca reinar en los acontecimientos contemporáneos, existe una coherencia interna que los impulsa hacia un fin común, la instauración de una civilización anticristiana. Las fuerzas más dispares se agrupan inconscientemente al servicio de esta causa. Como una reina oculta, la revolución gobierna desde las sombras, inspirando a todos los enemigos del orden. Procesualidad. La revolución no nació de un golpe, sino que es fruto de un proceso histórico que se desarrolla desde hace siglos. Sus etapas son conocidas: la decadencia moral e intelectual al final de la Edad Media, el Renacimiento y el humanismo con su exaltación pagana del hombre. La pseudo-reforma protestante con su rebelión contra la Iglesia y el orden jerárquico, la Revolución Francesa con su proclamación de los derechos del hombre en oposición a los derechos de Dios. El comunismo ateo como culminación del igualitarismo absoluto, etc. En cada etapa, el pecado se profundiza y el rechazo de Dios se hace más agresivo. Como enseñó el Papa Pío XII, este proceso busca una política, una economía y un derecho sin Dios. En su alocución del 12 de octubre de 1952, denunció que el enemigo de Cristo sabe ser violento y astuto, y que ha pretendido sustituir la gracia por la naturaleza, la fe por la razón, la autoridad por la libertad absoluta, y finalmente ha gritado: Dios está muerto. Lo mismo dijo el filósofo Federico Nietzsche: Dios ha muerto. Nosotros lo hemos matado. Esta crisis, por tanto, no es casual ni pasajera. Es el fruto de un plan infernal, ejecutado por los enemigos de Dios en todas las esferas de la sociedad, y que tiene como fin último la destronización de Cristo Rey y la instauración de la ciudad del hombre, es decir, de la ciudad de Satanás. Prolongación histórica del proceso revolucionario. Este proceso tiene etapas históricas bien delineadas. El Renacimiento exaltó la cultura clásica pagana en detrimento del legado cristiano. La pseudo-reforma protestante negó la autoridad eclesial, promoviendo el subjetivismo religioso y debilitando la unidad espiritual de Europa. La Ilustración sustituyó la revelación por la razón autónoma. La Revolución Francesa proclamó un orden político sin Cristo. El comunismo estableció un orden social materialista y ateo.
Los modernistas usurparon el control visible de la Iglesia y despojan a los fieles de la fe, aprovechando su temor de desobedecer a quienes creen ser la legítima autoridad. El marxismo utiliza la cultura como medio de subversión silenciosa y aparentemente pacífica. La revolución que en sus inicios prometió libertad, igualdad y fraternidad, al alcanzar el poder revela su verdadero rostro, antihumano, antinatural y satánico. Lejos de liberar al hombre, lo somete a una esclavitud mecánica y lo reduce al mismo nivel que los demás seres vivos, negando su naturaleza y su espíritu trascendente. Hoy asistimos a una nueva fase, el globalismo relativista, impulsado por grandes organismos internacionales como la ONU, el Foro Económico Mundial y las fundaciones ideológicas privadas. Se promueve una religión universal sin dogmas, una cultura de la muerte, aborto, eutanasia, anticoncepción, una revolución antropológica basada en la ideología de género. Y un totalitarismo sanitario y digital que busca someter las conciencias bajo un poder tecnocrático sin rostro. Nuevos agentes de la revolución. A los actores clásicos de la revolución, masonería, liberalismo, socialismo, comunismo, se han sumado nuevas fuerzas, los medios de comunicación masiva, el sistema educativo secularizado, las plataformas digitales. Y no pocas veces elementos infiltrados en la propia Iglesia que, en nombre de un falso espíritu del concilio, difunden doctrinas ambiguas, relativistas y opuestas a la tradición cristiana religiosa y cultural. Nada hay más peligroso que aquellos herejes que, conservando casi toda la doctrina íntegra, con una sola palabra, como con una gota de veneno, corrompen la pureza y sencillez de la fe que hemos recibido de la tradición, y finalmente se apartan completamente de la fe y la doctrina católica, afirma el Papa León XIII en la encíclica Satis Cognitum, número 17. Se trata de una guerra espiritual, cultural y política. El pensamiento tradicional católico enseña que las estructuras temporales deben estar ordenadas al fin último del hombre, que es Dios. Pero en el mundo moderno, esas estructuras están diseñadas para alejar al hombre de su destino eterno. Por tanto, esta crisis no puede entenderse sino como una continuación del odio luciferino contra Cristo y su Iglesia. La traición del semi-contrarrevolucionario. Antes de abordar la respuesta propiamente contrarrevolucionaria, es necesario señalar un obstáculo interno particularmente dañino, la figura del semi-contrarrevolucionario. Esta categoría comprende a todos aquellos que, aunque se declaran opuestos a la revolución, en realidad colaboran con ella por omisión, por cobardía, por falsa prudencia o por confusión doctrinal. Entre ellos destacan el católico liberal, condenado en la encíclica Libertas de León XIII, año 1888, donde el Papa rechaza la idea de una neutralidad religiosa del Estado. Desenmascarando el error de quienes buscan armonizar el Evangelio con los principios del liberalismo moderno. Dice León XIII, el liberalismo no puede ser aceptado por el católico, porque parte de un principio falso, que es la autonomía de la razón humana respecto de Dios, Libertas, número 31. Otro tipo es el personalista cristiano o promotor del llamado humanismo cristiano, una corriente condenada por San Pío X en su carta apostólica Notre Charge Apostolique, año 1910, en la cual advierte que tales doctrinas, bajo apariencia de caridad social y democracia cristiana, buscan disolver el espíritu católico en un humanismo naturalista. Allí enseña, coloca la autoridad pública en el pueblo, de donde ella emana con restricción de poderes, y proclama que sólo la democracia inaugura el reino de la perfecta justicia. Esto es una injuria a las demás formas de gobierno, confrontar Acta Apostolicae Sedis, volumen 2, año 1910, página 613 y siguientes. A este error se suma la asedia espiritual de muchos fieles que, aunque conservan la fe, se entregan a la tibieza, a la comodidad y a una prudencia mal entendida, que se convierte en cobardía. Como enseña el Papa Pío XI, el principal error de nuestro tiempo es que los hombres buenos no tienen la audacia de resistir, confrontar, encíclica Divini Redemptoris, año 1937. A este respecto agrega el pontífice, el comunismo es por su naturaleza intrínsecamente perverso, y no se puede admitir colaboración alguna con él por parte de nadie que quiera salvar la civilización cristiana, ver. Encíclica Divini Redemptoris, número 58. De este modo, el semicontrarrevolucionario, con su ambigüedad,
prepara el terreno para la revolución al no combatirla con claridad. Al buscar compromisos con el error o al mantener un silencio culpable ante las desviaciones doctrinales, políticas y morales. El principio de legitimidad política en la doctrina católica. Desde la perspectiva del pensamiento católico tradicional, es importante reafirmar que el católico no debe oponerse por principio a ninguna de las formas legítimas de gobierno, monarquía, aristocracia o democracia. Como enseña el Papa León XIII en la encíclica Diuturnum Illud, año 1881, no hay ninguna razón por la cual una de estas formas deba ser excluida, siempre que esté ordenada al bien común y respete la ley moral. La Iglesia ha reconocido y trabajado con todas estas formas políticas cuando han estado sometidas a la ley natural y al orden cristiano. Lo que se condena es la rebelión doctrinaria contra el principio de autoridad divina y humana, el igualitarismo absoluto, o la ideologización de una forma política específica como única compatible con la dignidad humana. Esta fue precisamente la tesis condenada por San Pío X en la Carta Apostólica Notre Charge Apostolique, año 1910. Al criticar a los que afirmaban que solo la democracia inaugura el reinado de la justicia perfecta. Por tanto, no puede considerarse contrarrevolucionario aquel que, por principio ideológico, desprecia la monarquía o la aristocracia, ni aquel que idolatra la democracia como única forma política válida. El católico debe juzgar las formas de gobierno por su orientación al bien común y por su sumisión al orden moral objetivo, es decir, debe apoyar aquel sistema que facilite el reinado social de Cristo.